Bueno, el primer tema de que vamos a hablar hoy es local y tiene que ver con que la principal coalición opositora, o sea, Juntos por el Cambio, está ya en modo campaña e incluso podemos empezar a ver quiénes se van a lanzar y para qué el año que viene. En este sentido estuvo el lunes en nuestra provincia, la provincia de La Pampa, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en el marco de una recorrida que viene haciendo por distintas provincias del país desde el principio de este año. En su visita, Vidal dio algunas definiciones acerca de lo que pensaba sobre el gobierno de Alberto Fernández y dijo básicamente que se necesita un plan económico que provea una estabilidad y previsión para fomentar la inversión del sector privado. Un discurso que es muy parecido al que viene pronunciando Macri y la misma ex gobernadora también mientras estaba en funciones. También dio un guiño al sector agrario justo en el contexto de este lockout y movilizaciones que se están realizando el día de hoy. Y esto es también parte de un modus operandi que viene teniendo Vidal en su gira, donde su discurso podríamos decir que se amolda para decir lo que el sector económico predominante de la provincia en la que está quiere escuchar. En el caso de las provincias más al sur, que ya recorrió, como por ejemplo Santa Cruz o Chubut, salió a hablarle al sector petrolero y en nuestra provincia hace lo mismo con el sector del campo. Ahora, este tour nacional que viene haciendo Vidal, podríamos decir que tiene un doble propósito. Por un lado, ella es una figura reconocida con peso a nivel territorial dentro de la oposición y por eso en parte va a las provincias a darle su apoyo a los candidatos del PRO que van a competir primero en las internas con la UCR y otros partidos que también conforman esta coalición y después con el oficialismo. Y por otro lado, también es interesante pensar qué va a hacer ella. Es decir, si está recorriendo las provincias en un intento de hacer crecer su imagen y pensar en una candidatura presidencial en el 2023, o si piensa ir más despacio e ir tanteando ahora qué imagen tiene a nivel nacional y postergar cualquier deseo hasta el 2027 e ir quizás por la gobernación de Buenos Aires de nuevo. Lo interesante que yo quiero destacar y analizar acá tiene que ver con dos frentes que tiene abiertos la oposición para las elecciones del año que viene y de los cuales Vidal es una figura central. El primero de estos frentes es la interna que tiene hacia el interior el PRO, el mismo partido del PRO. Porque no hay un líder claro de ese partido. Lo fue Mauricio Macri hasta que perdió las elecciones del 2019, cuando su liderazgo interno fue cuestionado y otras figuras empezaron a tratar de llenar ese vacío de poder. Hoy, con aspiraciones presidenciales y ya en campaña confirmada, tenemos al jefe de gobierno porteño, que es Horacio Rodríguez Larreta, quien cuestiona abiertamente a Macri, de quien fue compañero durante más de una década en la ciudad y podríamos decir que fue su sucesor político. Además de cuestionarlo abiertamente en declaraciones públicas, también al interior del partido le quitó poder cada vez que la estructura orgánica del partido del PRO y también la coalición de Juntos por el Cambio sacó comunicados contradiciendo o criticando distintas declaraciones del expresidente y también de Patricia Bullrich, que hoy es la mano derecha de Mauricio Macri. Y es obvio que Larreta se alimenta de esta posición de enfrentamiento porque se erige como la figura opositora central que también tiene una autocrítica, es decir, que critica lo que no funcionó de su propio gobierno, aunque bueno, obviamente él no participó del gobierno nacional de Macri, pero ideológicamente y políticamente lo apoyó. Sin embargo, bueno, Larreta ya venimos diciendo que la tiene muy difícil a nivel nacional porque se está enfrentando a las provincias con el tema de la coparticipación y porque no tiene una imagen positiva muy alta en el interior. Además, también, como venimos diciendo, tiene que enfrentar a otras figuras dentro del PRO que son Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, que junto a Mauricio Macri representan este ala dura del partido. Por ahora se espera que Macri no se vuelva a presentar y la realidad es que yo no veo que sea posible que lo haga porque si bien él quiere tener alguna incidencia dentro del partido después de haber sido apartado por haber perdido las elecciones y si bien es cierto que tiene una imagen negativa muy alta, también es verdad que dentro de la oposición es todavía visto como el líder natural por algunos sectores y es por eso que Vidal puede que sea la sucesora a nivel nacional del proyecto de Macri y la principal rival al interior del PRO de la candidatura de Larreta. Ahora, este fue el primer frente que hablamos. El otro frente que tiene abierto la oposición es hacia el interior de la coalición, es decir, como estamos hablando, bueno, la coalición de Juntos por el Cambio. Esto se debe a que en muchas provincias, un sector de la UCR, que es la segunda fuerza dentro de esta coalición después del PRO, decidió salir del segundo plano y dejar de depender de las figuras del PRO para las elecciones y tratar de quitarle la hegemonía de la coalición. Esto lo vimos casi inmediatamente después de que Macri perdiera las elecciones en el 2019, donde bueno, muchos de la coalición salieron a desligarse completamente de su gobierno.
Ya en las elecciones legislativas del 2021, la UCR salió a poner muchos candidatos propios y por supuesto que para el 2023 ya varias figuras radicales a nivel nacional salieron a decir que iban a competir con el PRO para definir el candidato presidencial de la coalición. De hecho, en este rol, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy actual, es hoy uno de los principales referentes de este sector. La idea es que, debilitado el PRO por haber perdido la reelección y que el mayor representante de esa fuerza y constructor de esa fuerza, que es Mauricio Macri, hoy no pareciera tener la fuerza suficiente como para ganar, y con un oficialismo que está en una nebulosa respecto a quiénes serían sus candidatos, es la oportunidad perfecta para que la UCR vuelva a tener protagonismo en la escena política y elija sus propios candidatos y pueda imponerlos contra el PRO. La verdad es que esto pone un nivel de dificultad extra a la posible candidatura de Vidal y le exige que recorra el país apoyando a los candidatos del PRO frente a los radicales, además de tener que enfrentarse al gobierno. Hay algunas provincias donde el radicalismo continuará con esta tradición que nació por el 2013 de apoyar a los candidatos que impone el PRO, como por ejemplo nuestra provincia, donde la coalición opositora pareciera haberse encolumnado detrás de la candidatura a gobernador de Martín Maquieira, con el visto bueno del radical Kroneberger, que históricamente se ha presentado a gobernador por la UCR, obviamente. Pero bueno, otras provincias, como por ejemplo Santa Cruz, donde el radicalismo está fortalecido y encolumnado nacionalmente por la figura de Gerardo Morales, el PRO va a tener que ganarse el apoyo radical a través de las internas y puede que en muchos casos veamos tres listas. Una radical con respaldo de Morales y dos del PRO. Una de la aladura con respaldo de Vidal y Macri y otra del ala dialoguista con respaldo de Horacio Rodríguez Larreta. Ese es el tema local. Y el segundo tema del que quería hablar tiene que ver con un análisis geopolítico y una decisión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que me parece un ejemplo perfecto de cómo a veces la moral común se contradice con la moral política. Esto es así porque Bolsonaro anunció que va a empezar a importar combustible desde Rusia en medio de la guerra entre este país y Ucrania y llevándose por delante a todos los gobiernos de la OTAN que vienen cortando lazos económicos y diplomáticos con los rusos. Esta decisión básicamente la toma Bolsonaro por dos razones. Por un lado, hacia el interior del país lo que busca es frenar el alza en los precios de los combustibles que, como está pasando en todo el mundo, están creciendo sin parar y que en Brasil alcanzaron ya el 12% de inflación interanual. El problema del combustible está siendo un eje principal en la campaña de Lula da Silva, que es el principal opositor de Bolsonaro, y que ya sabemos que se va a presentar en las elecciones generales que se van a llevar adelante el 2 de octubre de este año. Entonces, bueno, Bolsonaro, ante esta situación y que viene teniendo niveles de aprobación relativamente altos, pero sabe que enfrentarse a Lula no va a ser fácil y entiende que tiene que empezar a tomar cartas en el asunto respecto a la economía brasileña que viene mostrando algunos números negativos después de la pandemia y ahora con este contexto de escasez mundial empeoró esos pequeños problemas que están teniendo, que no son tan pequeños en realidad. Por el otro lado, también es una señal hacia el exterior, una señal no de apoyo a Rusia, pero sí de cierta alineación con ese país y por extensión también con China, y en detrimento de sus relaciones comerciales con las fuerzas hegemónicas occidentales. Bolsonaro entiende el contexto geopolítico y entiende que esta guerra no es un problema directo de América Latina ni de Brasil, y por ende no hay que tomar un bando, sino aprovechar la reformulación en las relaciones de fuerzas internacionales. En este sentido, Brasil es también parte del BRICS, que es este ente económico del cual estuvimos hablando hace unas semanas, porque Argentina también quiere ser parte. Lo que acá me pareció muy interesante de señalar era que muchas veces no hay que dejarse llevar por las ideologías de los líderes, sino por sus decisiones políticas. En este caso, Bolsonaro siempre jugó desde que asumió a estar más cerca de Estados Unidos, de hecho coqueteó mucho con Trump cuando ambos eran presidentes, pero la realidad es que ante este contexto geopolítico optó por tener una posición realista y asegurarse la provisión de combustible barato desde Rusia, porque entiende que es lo mejor para la economía nacional de Brasil. También me parece interesante destacar esta posición que toma Bolsonaro para diferenciarla de la que tomó Alberto Fernández en nombre de Argentina, quien primero, bueno, en febrero salió inmediatamente a condenar a Rusia en nombre de todos los argentinos en todos los organismos internacionales posibles. Y después, a partir de mayo, YPF dejó de comprarle combustible y bloqueó también la importación de productos rusos. Estas medidas, en el contexto de crisis económica interna y en el contexto geopolítico actual, son, me parece, totalmente contraproducentes. Argentina no tiene por qué tomar posición en una guerra con la que nada tiene que ver
y más bien el gobierno debería aprovechar estos contextos de crisis hegemónica mundial para posicionar a nuestro país en una situación más estratégica. Así como viene haciendo Bolsonaro, que me parece tiene una mirada geopolítica, o ha demostrado esta vez tener una mirada geopolítica mucho más realista que idealista. Bueno, y hoy cerramos con lo que veníamos adelantando un poco el lunes, que el día de hoy se está llevando adelante ya el paro y cese de comercialización del sector agrario. Esta jornada de movilizaciones contra el gobierno viene motivado, según dijeron los entes organizadores, que son la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, que viene motivado principalmente por la falta de gasoil que venía afectando a distintas provincias del país, que bueno, hoy está relativamente resuelto, pero esta movilización se va a realizar igual y busca obviamente tener un impacto económico paralizando el mercado, por eso también se hace un día de semana. Así que creo que un poco lo que vamos a ver hoy a la tarde es a lo que estamos acostumbrados cuando marcha el sector del campo, que son imágenes de productos alimenticios siendo tirados a la basura en vez de ser comercializados y consignas que tienen que ver con la baja de retenciones para las exportaciones que tienen ingresos en dólares, la demanda por la baja de la presión impositiva y en general un mensaje antiestatal disfrazado de apolítico que suele caracterizar a este sector de la sociedad. Y con esto, bueno, me despido y nos volvemos a encontrar el lunes a la misma hora para comentar los temas que toquen ese día.